del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo después de la Ascensión. Antiguamente en España se decía o había el refrán que expresaba que había 3 días gloriosos de sol, o que relucían más que el sol, que eran Jueves Santo, el jueves del Corpus Christi y el jueves de la Ascensión. Y vemos cómo esta gran fiesta pasa en nuestro medio judaizado y prácticamente apóstata, una fiesta tan importante, desapercibida. Aún aquí en Colombia quizás sea no tan evidente porque se traslada el lunes, pero eso es una ridiculez, y en otras partes ni se traslada. Aquí con la famosa ley Emiliani, que no pudiendo desterrarlas de plano, pues se inventó el jueguito del puente, de pasar las fiestas religiosas que no podían abolir, pues por lo menos descentrarla de su lugar. Pues bien, la Ascensión marca una pauta a los 40 días después de la resurrección de nuestro Señor, y marca toda la historia de la Iglesia hasta el fin de los tiempos, no el fin del mundo, que muchas veces se confunden, se mezclan y se expresan como si fuera lo mismo. Y no es lo mismo. Siempre se ha hablado del fin de los tiempos, del fin del siglo, de este siglo malo, bajo la impronta del príncipe de este mundo que es Satanás, y eso tendrá algún día fin. Y ese fin no será el fin del mundo, porque si no, sería el demonio príncipe hasta el fin del mundo de este mundo, lo cual es absurdo y tonto. Pero bueno, si nos remitimos a la opinión de San Agustín, que no alcanzó a corregir ni la corrigió cuando era milenarista, después cambió por alegorizar pero sin renunciar, o decir que lo anterior era falso. No es lo mismo cambiar de opinión creyendo que se va de más a mejor, que decir no, cambio de opinión porque lo anterior era malo o erróneo, sino que tenía una opinión y después la cambió por otra, por influencias que ya las saben y no voy a venir aquí a decirlas, pero de todos modos quedaba claro, sin cambiar jamás de opinión, al punto que Santo Tomás la toma como la explicación del tiempo en que nuestro Señor se va y no lo veremos, y vuelve y le volveremos a ver, y que en el contexto de las Escrituras está claro, porque me voy al Padre. Y así en la Ascensión se reúnen una serie de misterios. Asciende nuestro Señor con su naturaleza humana, que adquirió en el seno virginal e entrañable de Nuestra Señora, y con su naturaleza humana, asumida en la persona divina del Verbo Eterno,
nos lleva cautivos, lo que ya había quedado bajo la cautividad del mal, del demonio, y de ahí la gran esperanza de también nosotros ir al cielo. Y algunos ascender al cielo. Como dicho sea de paso, por ahí dice, en la primera resurrección muchos resucitarán, otros quedarán vivos, y de esos algunos serán, junto con los resucitados, arrebatados, el famoso arrebato, o arrobamiento, lo que fuera, tergiversado siempre por la ignorancia y ante la defección de un clero más ignorante todavía, que no sabe explicar y menos armonizar estas expresiones difíciles de las Escrituras. Y no porque sean difíciles, sino porque las volvemos difíciles por lo confuso. Quedan oscurecidas o eclipsadas. Y por eso, mis estimados hermanos, no solamente queda eclipsada la fiesta de la Ascensión por los enemigos, por la judeo-masonería, por el príncipe de este mundo, sino también internamente por los mismos católicos, por falta de exégesis, de óptica. ¿Y de cuál exégesis y de cuál óptica? La óptica apocalíptica, que ha sido desfasada, miserable e ignorantemente, y combatida. Y eso no ha permitido desentrañar esos misterios de esperanzas que hay en la Ascensión. Claro está, la esperanza que nos promete nuestro Señor: conviene que yo me vaya para mandarles el Paráclito. Traduce la Vulgata consolador, y ahora nosotros con el Kempis, consolador de violín, afectivo protestante. No. Por eso el padre Castellani dice que la palabra es más bien puntal. El que sostiene, el que apuntala, para que algo no se caiga desde adentro. Entonces, si hay un consuelo, es ese, del ser apuntalados, no de que nos toquen el violín del Kempis. Y al que no le gusta que yo hable así, que me refute teológica, filosófica, metafísica e históricamente, que el Kempis no es la expresión culme de la devoción moderna que engendró el protestantismo. Y dejémonos de cuento. A mí no me busquen. Porque hay que hablar con propiedad y dar razones. Y si las razones no valen, refútenlas. Pero no como hace el padre Espina, y lo nombro para ultra sedevacantista, y chilla por el Kempis. Claro, se lo dieron en mamadera, como dicen allá, con tetero o biberón, y ahora le sacaron la teta, perdónenme, y chilla como un marrano sin leche donde chupar, para amamantarse el bebé. Así de claro. ¿Y cuántos otros por ahí, en México, donde sea?
Si lo que digo es controvertido y chocante por la estupidez oficializada, pues refuten con argumentos. Pero no me vengan citando papas, porque vea, el papa es infalible, él solo cuando habla es cátedra y punto. Y la otra infalibilidad es la de la Iglesia Universal, que se llama Magisterio Ordinario Universal, y que no es del papa, sino de todo el cuerpo o colegio episcopal, con el papa a la cabeza, y sin el cual esa cabeza no existe el magisterio ordinario en pleno ejercicio. Y punto. Pero no hay que confundir, ni tampoco infalibilidad papal con indefectibilidad de Pedro como hombre. Porque Dios no le prometió a ningún papa que no se iría al infierno, porque no podía ser alguien que caiga en la defección de la fe. Es que las cosas hay que saberlas distinguir como hay que distinguir, como hace el sabio, pero no como hace el mequetrefe, que se pega 2 salivazos de teología o de seminario mediocres, y después se cree que con eso va a defender la sacrosanta religión. Y por eso andamos como andamos. Por falta de teología, de doctrina, de espíritu de verdad. Por eso la gran promesa del espíritu de verdad. Dios es verdad. Entonces el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y por eso entonces va a venir a apuntalar una vez que nuestro Señor ascienda a los cielos y envíe el Espíritu de verdad, el amor consubstancial, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y es lo que va a hacer en Pentecostés 10 días después. Y ese Espíritu es el alma de la Iglesia que lo santifica y vivifica todo, en la verdad. No en el Kempis, aunque fuera buenísimo, porque yo no puedo confundir la palabra humana con la palabra divina. Por Dios. Entonces, esa gran promesa después de haber él catequizado durante 40 días, hablándoles del reino, y la última pregunta solemne que le hacen los apóstoles es sobre el reino. Hay que leer las Escrituras, no como los protestantes, con olor a sobaco o a axila, sino con olor a sabiduría e inteligencia del Espíritu de verdad. Se reúnen los apóstoles en torno de nuestro Señor, que les estaba hablando del reino y de las cosas del reino. ¿Y cuándo será eso? Y ahí es donde les contesta que son los designios del Padre, pero que de todos modos Él los confortará, los consolidará con el Espíritu Santo que enviará. Y por eso conviene que Él se vaya, con la gran esperanza de que vuelve. Entonces la ascensión es una doble esperanza, y no una.
no solamente la misión del Espíritu Santo, sino el retorno glorioso de Cristo Rey. Entonces es la bienaventurada esperanza de la que habla San Pablo. Entonces la ascensión es una doble gran promesa. La del Espíritu Santo y la del retorno parusiaco de Cristo Rey, el día de su parusía, para instaurar todo en Cristo. Y así finalice el imperio satánico del príncipe de este mundo. Es clarísimo. Para el que quiera medio entender con alguito de fe, pero no con una fe espuria, que lo combate todo. Y ese ha sido el gran error en la tradición, y aún en Monseñor Lefebvre hay que decirlo, porque cuando él descubre que el mal era apocalíptico, y que lo dijo, me acuerdo, en un sermón, no, un escrito de Cuaresma, y después lo dijo una o dos veces por ahí, pero no lo acentuó, no lo remarcó, no dio cantaleta, y eso pasó desapercibido. Entonces no enfatizó el carácter apocalíptico de la crisis, ni la solución apocalíptica de la crisis. Y por eso los antiapocalípticos, entonces, se basan en Fátima, tergiversada, y esperando de Rusia la salvación. Pero eso parece de idiotas. La salvación viene de la Iglesia y de Roma católica, no apóstata, pero no de Rusia. ¿O somos imbéciles? Por mucho que sea la sacrosanta Rusia de antaño, porque ahora es ortodoxa. Así que se va a convertir, supongamos, y va a salvar. Pero estamos entendiendo como paganos, bárbaros, las Escrituras y Fátima. La conversión de Rusia era en beneficio de que no hubiera una segunda guerra mundial, ni que los errores del humanismo ateo, satánico, se tragaran el mundo. Ese era el significado de la conversión. Y todo por obra y gracia de la intercesión del Inmaculado Corazón. Pero no hay que confundir las cosas. Así que veamos cómo son de imbéciles. Y a ver que me salga un fatimólogo y me dé cátedra al respecto. Porque ya es el colmo de la aberración. Y después con promesas desfasadas. ¿O acaso Pío XII en el 52 o en el 54 no consagró a Rusia, pero imperfectamente? Ahí se pudo haber cumplido que al fin, después de tanto titubeo, un papa verdadero, no un falso papanata, como todos estos, después de Vaticano II, hay que decirlo, me consagrará a Rusia.
aunque imperfectamente, y por eso habrá un tiempo, un tiempecillo de paz. Pero esa paz no es la del triunfo total. Porque mientras esté el príncipe de este mundo, siendo el príncipe, siendo el rey, usurpadoramente, ¿qué triunfo voy a hablar? Es que yo no puedo pretender el triunfo de la iglesia en esta tierra sin destruir al príncipe de este mundo. ¿Está claro? Entonces no me sigan con la bobada los monseñores Williamson, Ford y Chichalandia. Que da vergüenza. Llevan la mitra y el báculo de adorno. Pero en vez de materia gris lo que tienen es telaraña. O malicia judaica. Ay, elijan. Pero ya está bueno y que paren el cuento. Y en la misma fraternidad, sacerdotes buenos. No, eso será durante miles de años, como el sermón del otro día que por ahí un fiel me contó, de un sacerdote muy bueno, piadoso, pero tontamente, no, eso miles de años. ¿Cuál tu tía? ¿Cuáles miles de años? Eso se llama la evolución o el evolucionismo exegético. Si vamos a querer darle nombres a la tontería antiapocalíptica. Por eso entonces la ascensión, además de ser la promesa del Espíritu Santo, y sobre todo cuando seamos perseguidos, también es la promesa de Cristo Rey, del triunfo sobre el príncipe de este mundo, y que venga a instaurar su reino aquí en la tierra, para que aquí en la tierra se haga la voluntad como lo es en el cielo. Y después del milenio vendrá, sí, el fin del mundo con el juicio final. Por eso San Ireneo, discípulo de segunda generación de San Juan, a través de San Policarpo y San Papías, daba estas cosas como materia de fe, oídas por los discípulos, que después fue tergiversado por un Orígenes, que negaba la divinidad del Espíritu Santo y de Cristo, y por un Eusebio, padre de la historia eclesiástica. Entonces, ¿qué queremos? Vean con todos los siglos con que me estoy metiendo, pero ya es hora de decir las cosas como son. Orígenes, hereje. Ah, no me toquen a Orígenes, no me toquen a Eusebio de Cesarea, padre de los historiadores eclesiásticos. No me toquen a Kempis, y bueno, todos monigotes. ¿Qué quieren? Si eso ha poblado la cultura teológica y doctrinal en la Iglesia, ¿a dónde queremos parar? ¿O creen que estamos aquí por generación espontánea? Esta crisis es el cúmulo de todos esos errores no habiendo sido advertidos por los hombres de Iglesia y aún los mismos papas. ¿Qué vamos a hacer? Es la historia. Entonces no solamente nos adulteran que la historia
negra de la Inquisición, de España, de Europa, civilización católica, sino de la misma Iglesia y de la misma espiritualidad. Hay que ser espirituales, pero la verdad no. El alma es espíritu, porque es espiritual y se nutre en la verdad. Entonces, cuando yo hablo de espiritualidad, tengo que hablar de verdad. Sin verdad no hay espiritualidad. Lo que habrá será violín, Kempis, una y mil veces más. Pero como todos estos indoctos, como por ejemplo allá en la Argentina los de Bedia, y el tontuno colombianito que se fue allá, que algunos lo conocen, que escribe algunas estupideces en lenguas católicas. El Kempis, no me lo toquen. Sí, porque virgen boba, que no te toquen el chupete. Y como no sabes teología, pues te nutres a punta de chupete, como los bebés. Así es. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán doble es la promesa de la ascensión, y que encierra, según San Agustín, la historia, desde la ascensión hasta la parucía de toda la Iglesia y de todo el mal, con su fin apocalíptico, y por eso la bienaventurada esperanza. A ver, ¿quién en la Iglesia dice estas cosas con esa claridad? Y debiera de ser doctrina común, y no lo es. O sea que hemos estado roncando en el dulce sueño de la supina ignorancia desde hace siglos. Y no le echemos toda la culpa a Vaticano II. Porque Vaticano II no se hizo solo. No lo parió por generación espontánea la historia. Entonces las cosas hay que verlas con propiedad y conciencia que me da la causa de los efectos que veo. Y si no, no hay historia, ni ciencia, ni nada. Entonces, mis estimados hermanos, cuán esperanzadora es la ascensión. Y cuán apocalíptica. Volveré pronto. O sea que para nuestro Señor es un paseo. Él se fue. Y claro, para Él 1000 años son como un día en toda su eternidad. Por eso todo el periodo histórico de la humanidad está centrado en seis milenios o 6000 años. 4 de preparación hasta la encarnación y 2 de Nuevo Testamento hasta la parucía. Y el séptimo es la conclusión. Y la octava ya es en el cielo. Por eso el significado de las octavas. La octava bienaventuranza.
que resume todo lo demás. Entonces vemos cuán apocalíptico, cuán esperanzador y qué bienaventurada esperanza con la ascensión. Entonces eso pasa eclipsado aún por los grandes liturgistas como don Guéranger, y no es que yo me lo tire, lo estimo mucho a don Guéranger. Me baso muchísimo en él litúrgicamente, pero esta óptica apocalíptica no existe. ¿Qué vamos a hacer? Y sin embargo, lo vemos. Entonces, nuestro Señor, muy irónicamente, sí, ya vuelvo. Y ahí los dejo entretenidos con el Espíritu de verdad. Pero yo vuelvo. Ahora, la mala esposa no espera que el marido vuelva, se busca otro. La buena esposa espera todo lo que haya que esperar, sabiendo que el esposo está vivo, porque si está muerto, ¿para qué esperar a los muertos el día de la resurrección? Entonces, la iglesia, como buena esposa, debe de esperar. ¿Pero qué va a esperar si vienen los mequetrefes mitrados, miles de años, o Chichalandia, y combatiendo la parusía y el milenio, por ignorantes? Es el colmo. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, ya me alargué y con gusto me seguiría alargando, pero no puedo abusar de vuestra paciencia, que los tendré ya hartos, pero bueno, es que yo también estoy harto de tanta basofia intelectual, doctrinal y exegética. Así de claro. Y alguien tiene que defender los conceptos primigenios de la exégesis patrística, que después fue eclipsado. Bueno, entonces, esa gran esperanza del envío del Espíritu Santo, puntal de la Iglesia, y del retorno después de la vueltita que se hace el niño Dios, se va de paseo, pero vuelve. Y vuelve a imperar. Y eso es lo que no le gusta a Satanás, que es el príncipe maldito de este mundo judaizado, y hoy apóstata, porque la civilización católica se acabó, quedan reliquias de la Yunay. Jamás fue civilización católica, fue protestante y lo sigue siendo. Entonces, ya vemos el panorama apocalíptico, pero la gran esperanza, sabiendo que somos apuntalados por el Espíritu de verdad. Y mientras tanto, nos dice en la epístola que nos amemos, porque la caridad cubre, operit, cubre, entierra muchos pecados. Y la caridad verdadera es en la verdad. Así que el que es verdadero y en la verdad, ese es el que tiene caridad. Entonces, el lenguaje del amor
aunque a veces el amor es doloroso, termina crucificado, pero ahí se acrisola en el amor, a través del sufrimiento y el llanto. Por eso nuestro Señor dejó los males inherentes para que sean medios de santificación. La misma vía y consecuencia del mal. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y entonces por eso la verdadera caridad cubre una infinitud de pecados. Y por eso el mártir que muere por amor verdadero va derecho al cielo. Entonces, si nuestra vida aquí es un martirio, alabado sea el Señor. Es un medio de acrisolarse nuestro corazón, purificándose en la verdad, hasta morir por ella, como nuestro Señor en la cruz. Imitación de Jesucristo crucificado. Y no soy el Kempis. Pero a mí el Kempis no me va a hablar de la imitación de Jesucristo. Lamento. Las cosas como son. Entonces, mis estimados hermanos, tengamos esa doble gran esperanza con el apuntalamiento del Espíritu Santo y el retorno glorioso de nuestro Señor, que aunque parezca dormirse en los laureles elíseos del cielo, cumplirá su promesa y volverá como juez, que es, ya que es Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.